Clase de matemáticas segundo básico. Vamos a trabajar con triángulos equiláteros. Tenemos la definición que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados y que la suma de los ángulos externos de un triángulo suma 360 grados. Entonces tenemos acá una gráfica en donde nos indica que este triángulo, la suma de estos tres ángulos internos es de 180 grados y que la suma de estos ángulos externos suma 360 grados. Características del triángulo equilátero. La primera característica, que es un polígono regular. La segunda, sus tres lados tienen la misma medida. La tercera, los triángulos equiláteros son equiángulos. Por lo tanto, sus tres ángulos miden 60 grados. Y ahora en el problema dice, demuestra que los ángulos internos del triángulo equilátero ABC tienen la misma medida y cada uno mide 60 grados. Entonces tenemos el triángulo acá, A, B y C. Entonces, si este lado es igual a este, y este igual a este, y este igual a este, sus tres lados son iguales, entonces podemos decir que el ángulo ABC, ABC es igual al ángulo ACB. ACB. Y también, bueno, entonces acá tomamos en cuenta el del centro, que es este, ¿verdad? El ángulo B, el ángulo C. Bueno. Entonces ahora podemos decir que también el ángulo BCA es igual al ángulo BAC. BAC. Entonces aquí podemos decir, si el ángulo B es igual al ángulo C, entonces el ángulo C es igual al ángulo A. Por lo tanto, esto indica que el triángulo ABC, tiene que ser congruente, con el triángulo aquí tenemos el ABC con el triángulo BCA.
y que este a su vez también es congruente con el triángulo BAC. BAC. Esto entonces nos demuestra que este ángulo, el ángulo B, aquí, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A son iguales. Este es igual y este es igual. Los tres son iguales. Entonces, si X es la medida de cada ángulo, si X es la medida de cada ángulo, ¿sí? Si X es la medida de cada ángulo interno, entonces podemos decir que en lugar de la B, la C y la A, podemos decir que X más X es igual a 180 grados. Y que aquí tenemos términos semejantes. Y entonces tenemos un total de 3x. Si sumamos los términos semejantes, tenemos 3x es igual a 180 grados. Si despejamos la x, tenemos que x es igual a 180 grados. Está multiplicando, pasa a dividir. 180 dividido 3 es igual a 60 grados. Entonces, si esto es igual a 60 grados, ¿no? Y este era el ángulo X, el ángulo X y el ángulo X. Eso significa que entonces miden 60 grados. Este mide 60 y 60. Muy bien, ahora realiza el ejercicio de tu libro y recuerda, mantén la calma y confía en ti mismo o ti mismo.